Buenas tardes, queridas, bienvenidas a nuestro podcast del equipo de español. Esta semana el Señor nos ha guiado a tratar el tema del conocimiento del Espíritu Santo para nuestro viaje, para nuestra vida y para nuestro crecimiento espiritual. El tema nos lo dio nuestra querida Anastasia, que el Señor se lo puso en su corazón. Ella no pudo acompañarnos el día de hoy, pero estoy aquí con mi querida Jewel y yo, Perla Isaías desde Ecuador, para tratar este tema y compartir con ustedes todo lo que el Señor nos vaya revelando en esta plática juntas, ¿no? Entonces, eh, teniendo un poco más claro ya cuál es el tema que vamos a tratar, siento que el Señor nos está llamando a todas la atención, nos está tocando a todas el corazón, a que busquemos la ayuda del Espíritu Santo. Por algo su palabra nos dice que Él es nuestro ayudador y nuestro consolador, ¿no? Entonces, con ese conocimiento básico de su palabra, siento yo que el Señor nos está llamando a invitar al Espíritu Santo, no solo en la lectura de nuestra palabra diaria, porque Él es nuestro guía, ¿no? Sino también en los momentos específicos de nuestro tiempo a solas con Él, en nuestros tiempos de oración, para pedir conforme a la voluntad del Señor. Quiero recordarles o compartir con ustedes el versículo que está en Romanos 8:26, donde nos dice que asimismo en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotras con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos guía conforme a la voluntad del Señor a orar por alguna razón específica. Bueno, con esto en claro, eh, quiero compartir un poco más de mi experiencia al respecto, de lo que, cómo lo he vivido, cómo lo he experimentado. Y al inicio, yo fui, como saben, muy básica, no sabía mucho de la palabra del Señor, pero creo que en lo personal yo sí en su momento descuidé la importancia de la presencia que tiene la presencia del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas y dentro de nuestra vida espiritual y cristiana. No lo invitaba mucho, quizás no tenía la conciencia de la importancia que tiene, ¿no? Porque recordemos que, y eso es algo que el Señor me ha hablado desde que tuve este llamado del Espíritu Santo a conocer más de Él, es que nuestro amado Jesús, cuando se fue, Él decía, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, más allá de que Él nos dejó un consolador, como dice su palabra, Él nos está mostrando con este acto de lo importante que es su poder para el desarrollo de nuestras vidas. Y en base a eso, llevo muy poquito tiempo, diría yo semanas, muy poquito, que he estado sintiendo ese llamado a conocer más el sentir, la característica, conocer al Espíritu Santo para poder traerlo a mi vida de oración y a mi vida de estudio. Con esto no quiero decir que antes no lo hacía, quizás lo he hecho de manera inconsciente, lo he invitado de manera inconsciente, pero he tenido ese sentir de que me sea revelada la importancia, la gran importancia que tiene. Porque muchas veces nos concentramos en padre y en hijo, y a veces no le damos la importancia que se merece el Espíritu Santo. Y bajo esa línea es que siento que el Señor me está guiando. Eh, Bajo la experiencia en oración de ayuda al Espíritu Santo, puedo decir que justamente este fin de semana tuve un episodio bastante fuerte de ansiedad, un episodio que me derrumbó y que me sigue hablando el Señor al respecto. Y recuerdo que ese día yo hablé justo, gracias a Dios, con las ministras aquí de español, Jewel y Anastasia,
Y entre la conversación de ánimo que ellas me impartieron, eh, se topó el tema del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo dije, ah, claro, aquí está, ¿no? Tengo que orarle al Espíritu Santo, él ya me había dado una palabra que yo no entendía básicamente de qué se refería o qué era que me había estado dando para transitar por este proceso de ansiedad que estoy comentando. Y de repente empiezo a orarle al Espíritu Santo en función de que sea Él el que diga las palabras que mi alma está necesitando en ese momento para clamar al Señor y preguntarle qué es lo que debo de hacer. No voy a mentir y voy a decir que tuve una experiencia sobrenatural y todo esto, ¿no? Pero fue una sensación de tranquilidad, de acompañamiento y de darle el lugar que se merece el Espíritu Santo dentro de nuestra vida y de nuestra oración. Entonces, esa ha sido una de las cosas que yo he sentido de manera más clara, por decirlo de alguna manera, en cuanto a mi experiencia con el Espíritu Santo. No digo que no la haya tenido antes, pero creo que ahora, desde ahora, estoy sintiendo ese llamado a darle la importancia de manera más consciente que él se merece. No sé si tengas algo que decir al respecto, Joel, pero antes de que ella nos comparta, quisiera cerrar con el versículo del Salmo 143:10, donde dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, y que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Es decir, que también nos muestra la guía que es el Espíritu Santo para nuestras oraciones, ¿no? Entonces le doy el paso a Jewel para ver qué es lo que ella siente al respecto. Hola, yo en Nicaragua. Y mientras te escuchaba, Perlita, hablando sobre cómo invitamos al Espíritu en nuestras oraciones, en nuestras conversaciones, agrego yo tampoco lo invitaba porque creo que como yo, muchas otras novias que nos están escuchando, no estamos acostumbradas o yo no conocemos tal vez de cómo incluir al Espíritu Santo cuando estamos orando, porque es algo que tengo que decir que por experiencia he oído muchas veces en oraciones que repiten mucho el nombre de Jesús en Dios, pero, o sea, no estamos metiendo al Espíritu Santo y sabemos que ellos son tres en uno. Entonces estamos dejando fuera a alguien. Y ese alguien es el más importante, porque como mencionó Perlita, Jesús tuvo que irse para que viniera ese espíritu. Entonces, no sabemos muchas veces lo que es la necesidad que tenemos nosotros de tener que incluir al Espíritu Santo en nuestras oraciones, porque este nos ayuda a guiar a lo que vamos a orar, lo que vamos a pedir, lo que vamos a decir, porque usualmente uno en su oración está pidiendo y está hablando a base de lo que está viendo, lo que está sintiendo, o sea, de nuestras propias fuerzas y nuestros propios deseos, y no lo invitamos al Espíritu Santo a que Él sea quien nos guíe en cuanto a cómo pedir eso, cómo referirnos al Señor lo que queremos, a veces en lo que es ser específicos, porque muchas veces dejamos las cosas generalizadas. Y aunque el Señor sabe qué es lo que nosotros queremos, a Él le gusta que nosotros seamos específicos. Entonces, siento que es algo importante que tenemos que manejar, algo que yo voy a estar poniendo más en práctica ahora. Y a veces siento que como no sabemos qué decir, qué hacer o hasta qué pedir, porque hay muchas personas que decimos yo no sé orar. Y es cierto, uno siente que hablar con Dios o con el Espíritu Santo a veces es como que usar otro idioma, hablar de una manera diferente. Entonces, siento que es muy importante que aprendamos a pedirle a Él que sea nuestro guía y así Él nos va a enseñar cómo orar.
junto con su palabra, porque recordemos que en la palabra Él también nos da un ejemplo de cómo hacer una oración, la oración del Padre Nuestro. Em, y yo he empezado a hacer oraciones específicas para cada persona que yo he conocido y que yo sé que lo siento que necesito orar por ellos. Justamente después de esa última reunión que tuvimos como ministras, ya estaba orando, pero como digo, muchas veces oramos de forma general. Entonces, después de la oración, de la reunión, perdón, que tuvimos y hablamos sobre el Espíritu Santo, así como Perla pudo hablar y hacer, o sea, empezamos a hacer cosas diferentes porque empezamos a verla de una manera diferente, cosas que no lo hacíamos así antes. Yo siempre he orado, pero como dije antes, meter al Espíritu Santo no es algo que siempre hago. Pero a partir de esta reunión y de la última que tuvimos como ministras, yo empecé en un cuadernito que ya tenía predestinado a oraciones, a escribir una oración para cada persona con nombre y apellido de esa persona. Y no, no he metido al Espíritu Santo como mi guía en esas oraciones. Es como decía Perla, no vamos a sentarnos y decirles mentira que todo es tan bonito cuando nosotras también estamos en un viaje que vamos aprendiendo y lo que estamos haciendo es compartiendo nuestras experiencias, nuestras realidades y cómo vamos aprendiendo de estas mismas. Entonces, en esas oraciones que llevo como 3, si no me equivoco, voy a volver a leerlas y a creo que reescribirlas ahora desde otro punto de vista, que sea el Espíritu quien me diga qué es o cómo es que yo debo pedir lo que estoy pidiendo, porque al final es Él, o los tres en uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el que nos va eh, dar respuesta a esas oraciones. Entonces, que aprendamos a tomar en cuenta que Él está ahí con nosotros, pero quiere también que le llamemos, que le invoquemos para que sea nuestra guía en cada cosa que queramos y en vez de pedir nuestro deseo, es como dice la Biblia, pedir que se haga su voluntad en nuestras vidas y en las vidas de las personas que estamos orando y que no sean la nuestra propia. Eso, Perlita. Sí, sí, claro, Joel. Y mientras hablabas, yo recordaba algo de, siento yo, ¿no? Es un pensamiento muy personal y habrá que ponerlo en práctica y hablarlo con el Señor para ver si es así. Pero es un pensamiento personal. Yo digo, ¿cuántas cosas limitantes en nuestro viaje, como despojarnos de ciertas ataduras, despojarnos de ciertas fijaciones que tenemos en este viaje? No nos liberaríamos mucho más rápido si invitáramos al Espíritu Santo en oración, ¿no? Porque Él es el que sabe lo que estamos necesitando y muchísimas veces, y creo yo que gran cantidad de nuestro viaje lo hemos utilizado a orar conforme a nuestros deseos y necesidades, ¿no? Y no conforme a la palabra del Espíritu Santo. Eh, no, voy a nombrarlos muy rápidamente porque no me siento capacitada para hablar de ese tema, eh, pero tengo entendido que también por la palabra nos muestra que el poder que tiene el Espíritu Santo también nos ayuda a hablar en lenguas, ¿no? Lo que se llama el bautismo en espíritu. Como digo, no soy nadie para hablar de ese tema, pero solamente con la mención de aquello me viene al corazón eh, a entender el poder que en realidad tiene. O sea, quizás estamos descuidando el gran poder que tiene el Espíritu Santo, incluso para que un mismo cristiano pueda obrar conforme a la voluntad del Señor. Creo que esa fuerza nos está faltando, ¿no? Recordemos que nuestro Jesús, en la gran parte de la Biblia o en algunas que he leído,
cuando hace milagros, lo dice que por el Espíritu de Dios Ujú. puede hacerlo. Por el Espíritu, o sea, él lo nombra, ¿no? Él le reconoce todo el poder que tiene. Y también ver todas las maravillas, este, cosas hermosas que se vieron cuando llegó el Espíritu Santo de golpe a los discípulos y ver todo el poder que se desató y que ellos pudieron hacer en ese momento, que se les despertó el Espíritu para evangelizar, para el don de algunas lenguas, ¿no? Para poder comunicar. Entonces, son cosas que quizás hemos descuidado un poco y que siento yo que el Señor nos está llamando a estudiarlas, ¿no? O sea, como les digo, no soy nadie para hablar del tema, pero quizás animarnos mutuamente a leer su palabra en este aspecto, a leer lo que nos habla sobre el Espíritu Santo, para que Él mismo nos ayude a comprender el poder que tiene y el poder que puede desatar en nosotras, ¿no? Eh, me maravilla mucho el pensar cómo eran sus discípulos cuando estuvieron con Jesús, que de repente en el momento clave huyeron, escaparon, lo negaron, ¿no? Pero cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué fue ese poder? Que la misma persona que teniendo a Jesús al lado quizás lo negó y huyó, ¿qué fue ese poder que los lanzó de una tipo mártir a predicar la palabra del Señor sin ningún temor, sin ningún miedo? Entonces sí, me llama mucho la atención, como les digo, no soy nadie y que espero no estar hablando nada fuera de la palabra del Señor, porque no soy nadie para hablar de este tema, no tengo el conocimiento que tienen otras personas, pero sí me llama la atención ese punto. ¿Usted qué dice yo? Digo, nosotras mismas a veces, aunque tal vez ni cuenta nos damos, limitamos, y no literalmente porque no podemos limitar al Señor, pero frenamos su trabajo por nuestras propias palabras, por no llamar ese poder al Espíritu y permitir todo el poder que Él pueda derramar en nosotros. A veces porque no conocemos y Ujú. otras veces siento que hay personas que tienen miedo de lo que puedan llegar a ver por Ah. lo mismo que en la palabra aprendemos y entonces en la realidad uno como que, y no sé si yo tenga tal vez, como decía Pela, no somos nadie para hablar de eso, pero a veces no nos sentimos, la palabra no sería como dignos de Ajá, experimentar correcto. algo así. Ajá. Entonces simplemente preferimos no entrar en eso. Pero sí Él nos llama a llamarle para que podamos tener esa intimidad con nuestro amado y que Él nos demuestre todo lo que Él puede hacer por medio de su voluntad en nuestra vida y no por la nuestra. Sí, sí, total, total. O sea, yo creo que el poder principal que aquí el Señor nos está mostrando, y siento yo que es muy poderoso para nosotras, que estamos en un viaje, para las mujeres que nos escuchan, que estamos en un viaje de este tipo, ¿no? Que tienen una promesa, que tienen un proceso de transformación, y de repente estamos tan enfocadas en obtener algo, en obtener una bendición, en que la palabra que el Señor nos ha dado se realice en nuestras vidas, que de repente nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos que somos personas únicas con un propósito único para el Señor. Entonces necesitamos con urgencia que el Espíritu Santo interceda por nosotros, nos hable con nosotros. Dice su palabra que son con sonidos indecibles, con quejidos, con, con, con algo que no se entiende, que otros no lo pueden entender, pero que le llega al Señor, que es lo importante. Aunque nosotros no entendamos cuando invitamos al Espíritu Santo a orar, eh, he tenido personas que he visto cómo es orar en espíritu, pero es un quejido, es un lamento, ¿no? Y en aquel momento yo no entendía, y en su momento me explicaron, es que lo que está hablando no es la persona, es el Espíritu Santo de Dios que Exacto. está transmitiéndole al Señor, y no importa que nosotras no podamos entender,
El punto es de que nuestra oración se conecte con el Señor y llegue a Él, porque Él sabe lo que necesitamos. Él mismo dice su palabra que el único que puede escudriñar y sabe las verdaderas intenciones de nuestro corazón es el Señor. Entonces yo creo que no hay mejor manera de invitar al Espíritu Santo en oración. A orar, a buscarlo, a pedir guía, sabiduría, porque como dice Jewel, raramente es un tema que a veces se lo tapa un poco, ¿no? Que solamente personas, pastores con más experiencia pueden hacerlo, personas que han estudiado más pueden hacerlo. Como digo, no soy nadie para hablar de esto, pero creo que sí el Señor nos está invitando a hablar, a estudiar al respecto y más que nada por el punto de buscando su voluntad. Nuestra carne no Ujú, puede, no quiere, no debe, no está hecha para buscar la voluntad del Señor y muchas veces oramos en función de lo que yo deseo para mí y nos ujú. olvidamos de que el Señor sí tiene un propósito para nuestras vidas. Este, no sé si quieras acotar algo más, Joel. No, estoy completamente de acuerdo que el Señor tiene plan para cada uno, un propósito para cada uno, pero tenemos que buscarlo a Él para poder saber cuál es ese propósito. Y me gustó que dijiste eso porque hace como 2 días, por ahí, fin de semana, estaba hablando con mi hermana y me comenta que mi sobrina mayor, tiene 23 años ella creció aquí en la iglesia y como hablamos del Espíritu Santo, ella hasta tuvo una vez uno de estos encuentros que tengo que decir que los mismos cristianos no creyeron que era eso, que era el Espíritu Santo, pero yo miré la reacción y esto fue lo que me llamó a mí la atención, hasta que otra persona que también hablaba lenguas le habló y nos lo confirmó. Ahí fue cuando algunos empezaron a creer y yo ahí todavía no estaba en el ministerio yo, pero yo ese día me sentí con una duda de que como los que nos hacemos llamar cristianos somos los primeros en dudar En dudar, en el sí. trabajo del Señor. Desde ahí fue mi primera duda. Entonces, en cuanto a ese tema. Y yo le dije, el Señor tiene algo preparado para ti, para tu vida. Tú eres especial para Él. Puede que ahorita no lo entiendas porque ya era como 17, creo que tenía por ahí, 17 años. Puedo que ahorita no lo entiendas, pero yo sé que Él tiene algo lindo preparado para ti. Ahora, cuando me dice mi hermana que ella dice que se siente como que nadie le quiere hablar, como que ella es diferente con todos, que no se identifica. Entonces yo le digo, ella no sabe cuál es su propósito. Estos últimos días que hemos estado hablando de propósito, pero ella no siente o no sabe todavía cuál es su propósito en esta vida, entonces se siente perdida. Y usualmente cuando no conocemos o nos distanciamos de nuestro Señor, perdemos de vista ese propósito o de encontrar cuál era ese propósito que Él tiene para nosotras y empezamos a sentirnos como solas y perdidas. Ella no vive aquí conmigo ya, pero lo único que yo le pude decir a mi hermana es que ella tiene que buscar al Señor, porque Él es quien le va a demostrar ese propósito. Entonces, esa búsqueda y esa intimidad con nuestro amado, con el Espíritu Santo, que ella ya no lo está teniendo como lo tenía antes, entonces se está sintiendo perdida. Y nos pasa a muchas o tal vez a todas. En ese momento que nosotros ya no estamos teniendo esa intimidad con nuestro amado, que ya no nos estamos llenando de sus promesas, de su amor, empezamos a sentir que nos estamos perdiendo en el camino. Es más cuando tenemos que buscarlo e inmediatamente también pedirle ahí al Espíritu que nos guíe en oración para que podamos volver al camino que Él nos tiene preparados. Entonces, llamarlo, pedir al Espíritu Santo que Él esté ahí en medio siempre que estamos orando, lo que sea que estamos pidiendo, que sea por su guía y que pidamos por su voluntad. Sí, Eso. sí, 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 así es. Y mientras hablabas, se me vino a la mente los dones del Espíritu Santo. O sea,
creo que por ahí va el poder que tiene el Espíritu Santo y porque estos discípulos pudieron hacer muchas cosas una vez que Jesús se fue de la tierra. Y me llama mucho la atención, ¿sabes quién? Pablo. Pablo que no estuvo con Jesús, pero sin embargo, por medio del poder del Espíritu Santo, pudo hacer muchas cosas y pudo tener esa autoridad. Y me recuerda un poco a los siete, a los dones del Espíritu Santo, que dice que son Ujú. sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, conocimiento, Self-control. piedad, dominio propio, temor a Dios, todas esas cosas, ¿no? Ujú. Y claro, pues, o sea, ahí es donde vemos el poder que en realidad tiene, y es ese poder el que nos va a poder ayudar, nos va a poder ayudar, nos va a poder ayudar en el camino que el Señor nos está diciendo, nos va a poder ayudar en obedecer la palabra de Dios, a seguir adelante. Ese creo que es el poder que estamos descuidando de todas formas en este caminar, como decía. Somos mujeres que estamos atravesando procesos específicos de nuestras vidas y de repente eso nos desequilibra un poco por alcanzar ese objetivo a consultar, preguntar, agarrarnos desesperadamente al Señor por nuestro propósito personal, por nuestro propósito de vida. Entonces creo que eso es lo que el Señor nos está llamando a revisar, a orar, a analizar, a recapacitar en nuestros corazones y ponérselos ante el Señor para que podamos eh, ser mucho más efectivas como mujeres cristianas, ¿no? Que podemos dar mucho apoyo a las personas que nos rodean y sobre todo que somos las guías en el corazón de nuestros hijos como mamás. ¿Qué me dices, Yuval, para cerrar? Como mencionabas que nosotros somos como guías para nuestros hijos, lo que ellos ven es lo que van a practicar. Entonces, siento que de ese punto de vista, nosotras, una vez que nosotras aprendamos a buscar al Espíritu Santo en nuestras oraciones, enseñarles a nuestros hijos, más los que tenemos hijos pequeños, que Ujú. ellos crezcan con eso como que esté inculcado en sus venas, de manera Claro. que siempre que van a orar, sepan llamarlo para que Ujú. esté ahí. Porque luego es como dice la Biblia, hay que educarlos mientras están jóvenes, porque luego ellos crecen, ellos se van, pero lo que le enseñamos, Así es. ahí les va a quedar. Así que, Así es. creo- Sí, Bella, sobre todo que ellos aprenden con el ejemplo, lo que ven hacen, ujú, ¿no? Y no hay nada mejor que desde casa ellos vean un buen ejemplo. Creo que eso también es un aliciente, un impulso para que nosotros también podamos dejarnos guiar y obedecer a la palabra que nuestro amado nos está guiando. Entonces, Bella, sí. les agradezco, Joel, por estar aquí conmigo para esta conversación. Gracias al Señor, al Espíritu Santo por guiarnos en esta conversación y las animo a cada una de ustedes a que también busquemos del Señor. Nos hagamos estas preguntas, ¿no? ¿Por qué nos olvidamos un poco? Somos muy ligeras en cuanto al hablar y abrazar al Espíritu Santo y empecemos a buscarlo para que Él mismo nos vaya revelando su naturaleza, su característica, para saber cómo podemos invitarlo correctamente a nuestras oraciones, a nuestros estudios, a nuestra vida, y que sea Él el que nos dé esos dones que tanto necesitamos para caminar correctamente en los caminos que nuestro amado nos está diciendo que tenemos que caminar. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que también estén presentes en nuestros próximos podcasts semanales y nos despedimos aquí. Muchas gracias. Gracias, bye.